Bueno, pues Alex, bienvenido a Sala 13. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para hablar de tu ópera prima, Un Mundo para mí, después de un recorrido muy largo que has tenido como cineasta, trabajando también en cortometrajes, trabajando también para series de televisión que pues ya ahora se convierten en entrañables, ¿no? Cuéntame un poquito de todo este trayecto y cómo llegamos después de ver tu trabajo a Un Mundo para mí. Mm. Muchas gracias por el espacio, Ana Lucía, y por el interés en conversar en torno a mi ópera prima, Un Mundo para mí. Efectivamente, creo que mi carrera es un poco atípica, porque muchas veces los realizadores hacen primero una película y si a la película le va bien, pues los invitan a dirigir una serie para plataformas. Y en mi caso, mi primer proyecto, digamos, de largo alcance fue una serie. Ujú, Yo estudié cine en la ENAC y después de que egresé trabajé muchos años como primer asistente de dirección y colaboré de manera muy cercana con Ernesto Contreras, que es un amigo muy querido, pero también ha sido mi maestro. Le asistí dirección en varias de sus películas, como Cosas Imposibles, como Las Oscuras Primaveras, y él pues siempre confió en mí como director, ¿no? Más allá de ser su primer asistente. Y él fue quien me invitó a dirigir A su lado Tengo que morir todas las noches, que es una serie que se puede ver por Prime Video, que está basada en el libro homónimo de Guillermo Sorno. Y digamos que ese fue mi primer proyecto largo, dirigí 4 capítulos. Y exactamente, dirigí 2 capítulos del Secreto del Río, también al lado de Ernesto, que también fue el showrunner de la serie, y con Alba Gil, que es otra directora con quien empezamos también a colaborar. Y entonces, eso fue justo después de filmar mi primera película, como que la película se insertó entre las dos series, ok. después de Tengo que morir y antes El secreto del río. Ok, dos grandes producciones que ya la gente tiene oportunidad de ver y bueno, que en lo personal me parece un trabajo fantástico que se hizo no nada más a nivel pues de la adaptación, sino también de todo el trabajo que se hizo con los actores y con toda la creación de los escenarios, ¿no? De que son muy diferentes las dos, Ujú, pero bueno, un trabajo enorme que se hizo ahí. Y también me gustaría destacar antes de llegar a tu ópera prima, justo el trabajo con el cortometraje de Oasis, que bueno, pues ahí estás con Morgana Love y estás con ujú. querida Norma Pablo también por ahí y que dio mucho también de qué hablar ese cortometraje, ¿no? Sí, ese fue mi primer corto, digamos, que tuvo más alcance. Ujú. Em, Como te contaba, yo estaba asistiendo a dirección, pero también sentía la necesidad de dirigir, pero por mis propias inseguridades o por lo difícil del medio, como que no me atrevía a dar el paso. Hice un primer corto que se llama Cuarto de Hotel, que es un trabajo muy sencillito, una producción, pues entre amigos, realmente de mi bolsillo, ¿no? Em, Después conseguí el apoyo de postproducción del IMCINE, pero ese corto fue el primero con el que llegué a un festival y que tuvo como, pues sí, con el que empecé como a encontrar mi voz como realizador. Y después vino Oasis, que efectivamente tuvo un camino muy afortunado y que también ahí como que empiezo a explorar y encontrar los temas que me interesa abordar en mi filmografía. Y justamente a eso quería llegar, los temas que estás tratando y pues lo que vemos aquí reflejado en la película de Un Mundo para mí, que me gustaría que me hablaras un poco de cómo fue que llegaste a este tema, a este conflicto que vemos y bueno, sin entrar en más detalles, Ujú. la película cuenta la historia de una pareja que se enfrenta al nacimiento eh, de su primer bebé y el cual pues es intersex, ¿no? Exactamente. Em, pues llego a esta historia em, con el deseo de aportar algo desde mi trinchera hacia la visibilidad de la intersexualidad. Yo soy un hombre gay y he abrazado, pues con mucho cariño, pertenecer a la comunidad LGBTIQA+, Ujú. y a través de mi obra busco explorar las historias que nos atraviesan como colectivo y entonces pienso que del acrónimo LGBTIQA+, quizá la letra que ha tenido más visibilidad es la G, ¿no? De los hombres gays. Ujú. Y en los últimos años
empieza a haber también como una visibilidad en torno a las historias trans. Pero creo que de todas esas letras, la I, quizá, la I que se refiere a intersexualidad, probablemente sea todavía la más incomprendida, ¿no? Entonces, bueno, en el deseo de aportar algo, escribo esta historia que, como bien dices, está centrada en una pareja joven que tiene su primer bebé y que nace intersex. Y bueno, lo que pasa es lo que generalmente ocurre en México y en muchos países, que es, en cuanto un bebé nace con características sexuales tanto masculinas como femeninas y no se puede encasillar en un sexo, lo que hacen los doctores es catalogarlo como una emergencia médica y el protocolo es que se le asigne quirúrgicamente un sexo al bebé antes del primer año de vida. Entonces esta pareja se enfrenta a eso. El padre, que es el personaje de Nicolás, interpretado por Andrés Delgado, pues quiere confiar ciegamente en el protocolo médico, pero la mamá, que es María, interpretada por Mayra Hermosillo, pues tiene como la curiosidad de conocer más sobre la intersexualidad, de comprender qué es lo que está pasando con su bebé y a partir de ahí pues empieza como a tener la idea de que quizá hay otras maneras posibles y que probablemente estas cirugías no sean quizá el mejor camino, ¿no? Algunas veces cuando un bebé nace, no es posible distinguir si es un niño o una niña. ¿Cómo? Digo, al final, aquí metemos un poco de spoilers también, dando oportunidad para abrir el diálogo, esperando que las personas vean la película y luego se nutran un poquito más con lo que estamos platicando aquí. Pero hay apariciones muy importantes como es el personaje de Nova Coronel, que bueno, a quien ya hemos visto también en apariciones en series que ya habías comentado anteriormente, pero bueno, que también tiene un impacto muy grande en la historia. Y también aparece por ahí el personaje de Silvia Navarro, ¿no? Que también tiene un impacto fuerte. Al final, para hablar un poco de la cuestión de libertad, de la cuestión de decisión, de la cuestión que dicen, bueno, a lo mejor no tenemos que cambiar el mundo, en realidad tenemos que cambiar los cuerpos, ¿no? Que es un diálogo que aparece por ahí en la película. Quería que la historia fuera un poquito más allá de eso y que abra una conversación en torno a cómo vivimos la diversidad, no solo sexualidad, ¿no? Pero creo que ese es un buen ejemplo de cómo cuando algo no encaja dentro de las normas sociales, eh, en vez de aceptarlo, en vez de cambiar el mundo para que todo encaje, queremos cambiar a esa persona, ¿no? Ujú, Y lo que me parece interesante de este tipo de historias, pues es que básicamente es cambiarle el cuerpo a un bebé, ¿no? A un ser que todavía no tiene voz, que todavía no puede expresar lo que quiere, cambiarle el cuerpo porque en nuestra mente tenemos que poder clasificarlo como hombre o como mujer, ¿no? Cuando un bebé intersex podría crecer de manera sana con su ambigüedad genital, ¿no? Entonces, en realidad, em, no es que sea una emergencia médica porque su vida corra peligro, en realidad es porque es más para evitarle el shock a los padres y decirles, sí, tu bebé es una niña o es un niño. Sí, bueno, ahora muchos activistas intersex en Estados Unidos hay un movimiento importante, lo que promueven es que se haga una cirugía siempre y cuando sea porque el bebé tiene un riesgo de salud. Si no tiene ningún riesgo, si puede crecer de manera sana con su cuerpo como es, con sus genitales como son, pues que así sea, ¿no? Y que eventualmente puedan decidir sobre su cuerpo. es un poco para evitarle el shock, pero al mundo, ¿no? No tanto, Exactamente. no tanto al propio ser, sino a los padres, a quienes están viendo, a la familia, en fin, ¿no? O sea, es como para evitar ese tipo Ujú. evitar de alguna manera ese tipo de conflictos, pero en realidad no sé si lo estamos pensando de manera adecuada. Y entonces, cuando veía la película, pensaba también justo en esto de cómo el mundo nos obliga a definirnos. A veces nosotros ni siquiera nos definimos o tenemos realmente esa necesidad de definición, pero a veces pareciera que el mundo nos obliga a definirnos, ¿no? Sí, totalmente, a definirnos en todos los sentidos, ¿no? Como que hay un montón de categorías y etiquetas y tú tienes que elegir cuál es pegarte, pero
tienen que ser esas etiquetas que hay en una caja, como si no pudiera haber más opciones, ¿no? Ujú. Y bueno, yo como hombre gay viví mi adolescencia en la década de los 90, que creo que es una de las décadas más homofóbicas, ¿no? Porque venimos de la pandemia del SIDA, que se vive además como un castigo, ¿no? Y entonces yo pues pasé toda la secundaria y la prepa siendo víctima de bullying. eh, y genuinamente me esforcé por no ser gay, porque entendí que eso estaba mal, ¿no? Que eso era un motivo de vergüenza, y entonces me esforcé por no serlo, y, y creo que eso sigue ocurriendo, ¿no? Que seguimos como sin poder aceptarnos como somos y tratando de encajar en algo que nos han dicho que es lo correcto o lo normal, ¿no? La película se cuestiona un poco eso, ¿no? De si puede un niño crecer sin saber si es niño o niña. Y entonces también creo que la película ayuda un poco a hacernos estas preguntas y a cuestionarnos y decir, bueno, ¿cuándo realmente nos damos cuenta qué somos? O sea, ¿en qué momento nos da la conciencia para entender si somos mujeres o hombres o cómo nos queramos definir? Si es que nos queremos definir, también este es el punto, ¿no? Ujú. Y creo que, como lo mencionas, abrir la conversación en este sentido es muy valioso, aunque a lo mejor todavía hay muchas personas que digan, no, 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 mejor no hablar de eso, ¿no? Pues efectivamente la peli se estrenó en noviembre del año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y tuvo muy buen recibimiento. Yo tuve muy buenos comentarios por parte de la gente. De hecho, en la primera función nos tuvieron que sacar de la sala porque se alargó tanto el Q&A que seguíamos conversando y conversando y conversando. Ya fueron a decirnos, ya hay que desocupar. Y Ujú, fue interesante porque en Argentina también se está viviendo como un retroceso, igual que en otros países, como un retroceso en materia de derechos humanos, con un presidente que es abiertamente homofóbico y transfóbico, ¿no? ujú, Entonces, en la sala había un chico trans, ¿no? Que inmediatamente dijo, yo soy un chico trans y quiero opinar sobre la búsqueda de identidad y tal. Entonces se abrió una conversación muy interesante. Eh, Después la peli estuvo en un festival en California que se llama CineQuest, que es uno de los festivales estadounidenses que está también tomando mayor relevancia. Y ahí ganamos un premio que se llama Global Vision Award, que es ujú, para óperas primas. Y bueno, eso también fue muy lindo, ¿no? Como poder tener ese reconocimiento para películas que abordan temas nuevos, ¿no? Con una nueva perspectiva. Luego estuvo en el San Diego Latino Film Festival y ahí también hubo una conversación muy interesante. También en Estados Unidos hay un retroceso en materia de derechos humanos LGBTIQA+. También hay un presidente abiertamente transfóbico que está usando a la comunidad trans para distraer de otros temas, ¿no? ujú. Entonces fue interesante también poder conversar con el público de Estados Unidos, bueno, de San Diego. Y ahora llega la Premier Nacional en Guadalajara. Me emociona mucho que estamos en dos secciones, en el Premio Mezcal, ¿no? Que es como lo mejor del cine mexicano, lo cual es muy emocionante, pero también en la sección A gay, que es Ujú. la selección LGBTIQA+, y eso me emociona muchísimo. O sea, me parece que el hecho de que un festival tan relevante tenga una sección dedicada al cine de diversidad, me parece muy bello. Y creo que de alguna manera, bueno, siempre lo ha hecho el Festival de Guadalajara, igual con esta sección, pero también, como dices, aparecer en el premio Mezcal y no quedar nada más en esta parte también da una apertura, ¿no? Y eso también es de celebrarse. Em, Alex, me gustaría también hablar un poquito de ligeramente también por ahí, bueno, es imposible porque es inherente obviamente a lo que se está manejando en la película, pues hay otros temas, ¿no? Está por ahí el tema de la maternidad, es tema, paternidad, cómo están las dos visiones también en torno a un tema, pero el enfrentamiento también pues de este fenómeno que puede ser maravilloso y perturbador al mismo tiempo, ¿no? Por ahí lo tomas. Me gustaría saber un poco de toda la investigación que hiciste en este sentido, en general, para llegar a también a darle la circularidad a la historia, como al final lo hiciste. Ujú. Y yo no soy papá y nunca me he planteado serlo. Entonces, además de investigar, pues con mucha responsabilidad el tema de la intersexualidad,
El otro reto era poder comprender y empatizar lo que significa querer ser padre o madre, ¿no? Y tener un primer bebé. Ujú, Eh, y en ese sentido fue muy importante la participación de mis colaboradoras principales, que son la directora de fotografía, Jimena Aman, y la diseñadora de producción, Diana Sade. Las dos son mamás y ellas generosamente me compartieron toda su experiencia del embarazo. Diana fue muy generosa, incluso me compartió los videos de su parto, o sea, fue como entender a través de ellas la emoción y el deseo de querer ser mamá. Eh, Esto para mí es muy importante también en mi forma de trabajo porque yo creo que hay que ya olvidarnos de esa figura del director dictador, ¿no? Que va como muy ligada a que es un puesto que solo pueden ocupar los hombres, ¿no? Generalmente heterosexuales, cisgénero, de una clase social privilegiada, ¿no? Como esta figura del director que manda y que es un dictador. Yo creo que el cine es un trabajo en equipo y que las historias también se nutren justamente de nuestro equipo creativo. Y en ese sentido, bueno, ellas dos fueron súper importantes y primordiales para poder contar la historia de una mamá, ¿no? ujú. Y te cuento como anécdota que Jimena, la directora de fotografía, lo volvió tan personal que incluso hay cosas de su ropa. El vestido que usa Mayra en la primera secuencia es un vestido que Jimena usaba cuando estaba embarazada, ¿no? Entonces, sí, realmente se volvió como un trabajo, pues, en conjunto muy personal. Y no sé si vaya por ahí, pero hubo otro por ahí, otro diálogo que menciona el personaje de Nova, donde dice, no lo voy a decir textual obviamente, pero es algo así como abrazar mi masculinidad, pero me encanta mi feminidad. Y creo que un poco también, si me lo permites o si me corriges si estoy mal, pero creo que un poco eso también habla de una diversidad de nosotros mismos, o sea, que no estamos peleados con que todo tiene que ser femenino, masculino, sino a ver, ¿no? También nosotros tenemos estos rasgos y estas habilidades y estas sensibilidades de estos dos polos, digamos, y no tienen nada de malo, al contrario, nos fortalecen si los agarramos de los dos lados, ¿no? También por ahí. Ujú. Sí, totalmente. Como que de niños nos inculcaron esta idea de que eres hombre y mujer como si fueran polos opuestos. Ujú, Y en realidad, pues hay toda un abanico enorme de colores entre eso, ¿no? Y efectivamente tu expresión de género, pues también es una búsqueda personal, también puede ir cambiando, evolucionando, ¿no? No necesariamente tenemos que ser siempre los mismos en nuestra expresión de género, ¿no? Y creo que eso también queríamos retratar con el personaje de Alex, que interpreta a Nova, ¿no? Como esta búsqueda de la identidad que tiene también que ver con expresión y cómo cambiar, ¿no? Y en ese sentido, Nova también fue muy generosa porque ella es una mujer trans, ¿no? Que también nutrió al personaje de sus propias experiencias y de su propio sentir. finalmente, siempre acá en la sala 13 hablamos un poquito de la hechura de la película, y aquí hay muchos detalles porque pues hay muchas decisiones creativas que vemos ahí, ¿no? El retrato de los cuerpos, me gusta mucho las tomas que de pronto se detienen por un momento como en detalles, ¿no? Los close-ups, principalmente en los cuerpos, pero también en momentos muy específicos de cuando estamos viendo al bebé, los momentos con el papá, con la mamá, la música, no tenemos a lo mejor de pronto tantos diálogos, pero sí tenemos la música, en fin, todo lo que es la narrativa, todo lo que es el lenguaje, ayúdame a entender cómo fue que diste con esta clave para decir, así es como quiero que suceda la película, ¿no? Y también incluso con las Ujú, actividades, ¿no? Que realiza, por ejemplo, el personaje de Mayra, en el teatro también da muchísima influencia, obviamente, con el dramatismo, con lo artístico, y vemos ahí colaboraciones por ahí de otros actores y incluso no actores, ujú. pero personas conocidas que vemos también Sí, sí, participando en la sí. película, ¿no? Sí, pues en cuanto al lenguaje cinematográfico fue un trabajo de mucho tiempo que hice, sobre todo con Jimena Aman, la directora de fotografía, Ujú, eh, de mucha investigación, de mucha plática, de nutrirnos de influencias, ¿no? Por ejemplo, Jime, no solo de cine, Jime encontró una pintora que le gusta mucho, que se llama Sasha Hartsfield,
y que de hecho ella hace mucho autorretrato y Mm, también de todo su proceso como de embarazo y de dar a luz y tal, ¿no? Entonces, eso, queríamos hacer una película muy cercana a sus protagonistas, pero sobre todo a ella, a María, ¿no? Y entonces hay una búsqueda en el lenguaje de eso, de estar muy próximos a ella y de entender el dilema que está viviendo y de vivirlo con ella. ¿Cómo? ¿Nosotros vamos a decidir qué va a ser nuestro bebé? Y en cuanto a la cercanía del bebé, bueno, siempre tuvimos claro que no íbamos a mostrar nunca al bebé desnudo y que, porque en realidad eso no es lo que importa, claro, sino la mirada del mundo exterior, ¿no? Ante ese cuerpo de un bebé hermoso, hermosa, hermose, ¿no? Y que en realidad es como nuestra mente la que tiene el problema de no poder aceptarlo, ¿no? Una de mis escenas favoritas es cuando la abuela le va a cambiar el pañal y le ve total. el cuerpo y en realidad el peso no está en el cuerpo del bebé, sino en esa mirada de la abuela que no puede entender, ¿no? Que no puede ver un cuerpo diverso, que me parece que ahí Carmen Beato está Magnífica. maravillosa. Bueno, en cuanto a la música, por ejemplo, trabajé con Andrés Sánchez y Gus Reyes, que son dos músicos que admiro muchísimo y con los que justo venía de hacer Tengo que morir todas las noches. Y fue interesante el proceso porque partimos como de canciones de cuna, ¿no? Como de música que pareciera sí, como para bebés y a partir de ahí empezar a construirla dramáticamente. Y a mí me gusta mucho el resultado, ¿no? Este, trabajé con un equipo, siempre digo una equipa, porque la mayor parte de las cabezas de área son mujeres y Sí. siento que fue muy, muy importante en ese sentido, ¿no? Como para tener esta feminidad que creo que tiene la película y que tiene que ver con el personaje principal de la mamá. Entonces también para encontrar el ritmo, pues fue muy importante el trabajo de Sonia Sánchez Carrasco, que es la editora, que también pues me propuso cambios de estructura, ¿no? Hay cosas que no estaban así en el guión, pero que justamente tenían que ver con construir de una mejor manera el arco dramático de los protagonistas, ¿no? Eh, y en el caso del personaje de Andrés Delgado, de Nicolás, el papá, pues tampoco quería, como que hubiera sido muy sencillo caer en mostrar un hombre machista, conservador, y entonces uno diría, ah, claro, por eso vive este conflicto. No, en realidad queríamos tener un personaje que pareciera abierto, deconstruido, ¿no? En una pareja donde claramente manda ella, y a pesar de todo esto, pues sí es un impacto, ¿no? La noticia de que no pueden determinar el sexo de su bebé. Ujú. Perfecto, pues sí, al final tiene un cierre, todas estas decisiones creativas y toda esta narrativa, pues llega a un cierre, eh, pues con la historia completo, entonces me parece que se hizo un gran trabajo, Alex, lo aplaudo mucho. Y bueno, pues Muchas nada más gracias. que desearte muchísima, muchísima buena vibra y buena suerte, que mucha gente pueda ver la película no solamente en el Festival de Guadalajara, sino que después volvamos a platicar cuando tengamos el estreno ya en salas y supongo después ojalá también llegue a plataformas, que ahora es el camino que se tiene, pero bueno, pues el caso es que mucha gente más la vea, mucha gente más se cuestione y mucha gente más se atreva a hablar de estos temas, que simplemente pues es lo que estamos viviendo y lo que hemos estado viviendo antes, pero a lo mejor no lo hablábamos, ¿no? Pues Muchísimas gracias, Ana Lucía. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Algunas veces cuando un bebé nace, no es posible distinguir si es un niño o una niña. ¿Cómo? ¿Y cómo se trata? ¿Hay tratamiento, no? ¿Cómo funciona? Existe un proceso de alineación sexual. Vamos a determinar qué sexo es mejor asignarle a su bebé.
¿Cómo? ¿Nosotros vamos a decidir qué va a ser nuestro bebé?